La tribu Dogon en África Occidental fue descubierta en 1935 por dos antropólogos franceses, Griaule y Dieterlen. Estos dos antropólogos se ganaron el respeto del chamán Dogon, quien les habló de su conocimiento sagrado. Lo que más impactó a los científicos es que la tribu Dogon poseían conocimientos de la estrella Sirio, algo que ningún otro pueblo ancestral había llegado a conocer. Los Dogones les dijeron que no solo había una relación entre Sirio y nuestra estrella, sino que un grupo de seres que solo podrían ser descritos como extraterrestres, llamados los gnomos, descendieron a la Tierra y les impartieron el conocimiento que poseen sobre todo el sistema de estrellas de Sirio. Lo que no comprendieron fue cómo sabían de Sirio B, que es una enana blanca. Es la forma más pequeña de estrella visible que se conoce, y apenas puede verse con modernos telescopios. Y aún así, ellos sabían perfectamente de su existencia, y la llamaban Potolo, al igual que una pequeña semilla de la región. Dijeron que era una estrella diminuta pero que era lo más pesado que existía. Y con ello hacen referencia que las enanas blancas son de los cuerpos celestes de mayor densidad conocidos, y eso no es algo que un pueblo antiguo podría saber. Incluso mencionaron a Sirio C, otro cuerpo celeste en el sistema de Sirio, cuya existencia no se demostró hasta el año 1995, 60 años después del descubrimiento de esta tribu. ¿Es posible que la tribu de los Dogones recibiera la enseñanza sobre el universo de seres provenientes de Sirio? Si es así, ¿quiénes eran esos extraños seres llamados gnomos, y cómo influyeron sobre nosotros como especie? Lo más interesante es que la tribu de los Dogones reverencian mucho a los gemelos. Ellos creen que cada hombre y cada mujer nace con ambos sexos. Tienen un concepto increíble de la dualidad. La cosmogonía de los Dogones es totalmente maravillosa. Según ellos, al comienzo, había una entidad todopoderosa llamada Ama, sospechosamente cercana a nuestra luna, y de ella nacen gemelos. Los primeros gemelos surgen de la Tierra y llegan muy temprano, así que se les considera imperfectos. Se les asocia con la raza humana. Pero hay otro par de gemelos que nacen con perfección absoluta y se les llama gnomo, y los gnomo eran criaturas anfibias. Y como eran tan perfectas, finalmente murieron y viajaron al espacio a un lugar llamado Paraíso, que los Dogones afirman está en Sirio, la estrella de Sirio. Luego del viaje de los gnomos al paraíso en Sirio, algún día volverán a la Tierra, y cuando lleguen los gnomos, básicamente traerán con ellos las artes de la civilización a la humanidad, que hasta entonces vivía en un estado de barbarie. Y lo más sorprendente, aparte que la historia es sorprendente de por sí, como representación de la creación desde su punto de vista, es que es un reflejo perfecto de tantos otros mitos de creación en todo el mundo, desde Sudamérica hasta la Polinesia. Hay muchas similitudes entre los Dogones y otras culturas. Lo fascinante de la lingüística de los gnomos es que en la antigua India tenemos a los nagas, deidad mitad serpiente y mitad humana. En Australia, sus tribus aborígenes tienen a los Ngurumbungutias. Lingüísticamente esos nombres tienen una morfología tan similar que deben tener el mismo origen. Lo que lo hace más sorprendente cuando se analizan las culturas neolíticas es la idea de que evolucionan. Son primates que caminan erguidos de distintos tipos, y se originan 2 millones de años antes. Con Lucy en África, y luego llegamos a Mesopotamia, y a la idea de que tribus que no tenían escritura, ni matemática, ni capacidad para construir pirámides perfectas, de pronto, en muy poco tiempo, erigen la cultura sumeria, que construyó increíbles estructuras, y una lengua. Y en los siglos pasados, ¿cuál ha sido la opinión predominante? Que el Homo sapiens salió de la selva, y que hace 5000 años construyó las pirámides. Que construyeron esas enormes estructuras que relacionamos con Sumeria, y probablemente con Sudamérica en la misma época. Estructuras que fueron hechas porque los mismos arquitectos de Mesopotamia estaban construyendo en México, en América Central. Era una arquitectura global. Surgió una inteligencia global. Si esto es cierto, ¿cómo se relaciona la estrella Sirio con una inteligencia global que transformó a los humanos primigenios para que desarrollaran civilizaciones? ¿Es posible que Sirio sea el depositario de una sabiduría especial donde provenían criaturas de naturaleza humanoide parecidas a nosotros pero diferentes? Porque las encontramos en todas las culturas del mundo, y todos ellos vinieron a la Tierra luego de la barbarie, para darnos la civilización que conocemos hoy día, las matemáticas, la arquitectura de templos con bloques monolíticos, la agricultura, la ganadería.
Todos se remontan a una fuente que siempre es la misma, Sirio. ¿Fueron reales o fue un mito para explicar un punto específico en el universo de donde se originó todo? Los gnomos eran representativos del orden en la Tierra. Estos seres eran anfibios, criaturas parecidas a peces muy misteriosas. Ahora, si conocemos otras mitologías, por ejemplo la de la antigua Atlántida, hallaremos que los seres que la habitaron fueron llamados telquines. Y los telquines eran seres que poseían un conocimiento increíble sobre la metalurgia. Estos seres fueron los que nos dieron el conocimiento. Si analizamos el antiguo Egipto o la antigua Sumeria, hallaremos que otros seres existieron también en esas mitologías. Mismos tipos de seres aparecen en estos relatos con nombres diferentes. La estrella Sirio es la más brillante en nuestro firmamento y está en la constelación Canis Mayor, el Gran Can. Sus coordenadas son 6 horas, 45 minutos y 9 segundos de elevación, con una declinación de -16, 42, 58. ¿Es posible que los dogones se llamaran así por su conexión con ese sistema estelar? ¿Y dónde vemos las coordenadas de Sirio en nuestro planeta? El conocimiento de los gnomos vino de su tiempo en el antiguo Egipto, como miembros de su real sacerdocio. Los dogones dicen que provienen del antiguo Egipto. Eso es fascinante porque en el antiguo Egipto vemos una relación directa entre la masa de la Gran Pirámide y la masa de la pirámide de Kefren. Esa relación es exactamente la misma de la diferencia entre la masa de Sirio B y la masa de nuestro Sol. La fracción es 1036, se le conoce como la coma pitagórica, y hace referencia a una teoría matemática armónica. La idea de que un cuerpo puede vibrar de forma tal que es capaz de generar un cambio en otro cuerpo. Eso fue lo que las antiguas escuelas tenían como el centro de su secreto. Los dogones son probablemente parte de una rama muy antigua de enseñanzas que, ya sea por la guerra o por los cambios culturales, o simplemente por los cambios climáticos, migraron hacia el oeste y se establecieron donde hoy viven. Pero en su estructura social y su estructura espiritual tienen el concepto de un dios creador llamado Amón, o Amma. Ambos términos son intercambiables porque vemos el antiguo principio de lo que Amón significa, y vemos que es el mismo ser. De ser así, ¿qué más pueden revelarnos estas antiguas escuelas de pensamiento egipcias sobre la conexión entre Sirio y el desarrollo humano? Y aquí es donde las cosas se ponen fascinantes. Es algo que hemos mencionado anteriormente, sobre la matemática de la resonancia armónica integrada en estos antiguos monumentos. Esto fue hecho por los Anunnakis, quienes llegaron a la Tierra luego de su engaño hacia Anu. Porque ese fue el escenario que dejó Enki y sus 200 seguidores. Luego se propusieron construir lo único que podían construir, es decir, esas increíbles estructuras de piedra que ni siquiera hoy podríamos crear. Y en ellas integraron las matemáticas para que esas antiguas estructuras de piedra fueran capaces de guardar el secreto de todas las escuelas y tradiciones ocultas. Tal secreto es que el cuerpo humano, a través de los 7 chakras, que se corresponden a través de las 7 notas de una octava musical, puede, gracias a la resonancia armónica, afectar el tejido de la realidad a nuestro alrededor, a través de lo que llaman armónicas de ondas de luz. Los chakras son llamados ruedas de ondas de luz, por una razón, y es que cada uno de ellos vibra con una octava distinta. Ese es exactamente el mismo conocimiento que integraron a los monumentos, sabiendo que en algún momento podríamos descubrirlo y usarlo como Prometeo. La estrella Sirio resuena armónicamente con nuestra estrella. Imaginen entrar a una habitación y que haya un violinista tocando. Y en el otro extremo de la habitación hay un piano, pero nadie está sentado tocando en él. Uno puede abrir el piano para tocar las cuerdas, y se dará cuenta de que cada una de ellas vibra con cada nota del violín que está a cierta distancia. Es un mecanismo del que ya hemos hablado. Esa misma relación existe entre Sirio y nuestra estrella, lo cual implica que cualquier perturbación, cualquier cambio en el uno, instantáneamente se percibirá en el otro. Esta puede ser la razón por la que los Anunnakis o los gnomos, los Nagas, los Nurumbungutias, vinieron aquí. Siguieron una avenida armónica a través del universo. Si observamos a Sirio, el llamado Sol detrás del Sol, notamos que es 20 veces más brillante, 2 veces más grande, y es una estrella muy visible. La calificación de Sol detrás del Sol adopta otros significados. Uno de ellos es que Sirio también se asocia con Isis. Si consideramos el verdadero significado de Isis, tenemos que ir más allá de todas las identidades comunes, y llegar a algo primordial o materia prima. Algo material materno.
Llegamos a la energía madre, que es la fuente de la creación física de todo el universo, o universos. Así que si observamos a Sirio como el sol detrás del sol, que da nacimiento al sol, la madre del sol. Así que tendría perfecto sentido que Isis estuviera asociada con Sirio. El hecho de que esa relación exista entre dos cuerpos estelares que se encuentran a 8,7 años luz de distancia, es una indicación de que la misma relación existe en todo el universo. Y dado de que eran responsables de desarrollar nuestra biología, sabían que el mismo mecanismo existía en el cuerpo humano. Así que literalmente nos construyeron con la capacidad intrínseca de controlar nuestra realidad. Este conocimiento se convirtió en el conocimiento de todas las antiguas escuelas. El conocimiento de cómo afinarse uno mismo en esas frecuencias para poder ejercer cambios a voluntad. Ese es el mayor secreto de las prácticas mágicas. Y es lo que los sacerdotes egipcios querían conservar por siempre y lo lograron en gran medida. El conocimiento sigue vivo en muchas tradiciones ocultas en todo el mundo. Pero ¿por qué esa casta sacerdotal conservó para sí mismos ese conocimiento? En el año 1353 a.C., un faraón de la 18ª dinastía llamado Akenatón quiso exponer esos secretos a su pueblo. Quería que su pueblo solo adorara a Atón, el disco del sol. Estaba siguiendo una larga tradición, un linaje muy rancio, y por eso también seguía una tradición espiritual muy larga. Los sacerdotes sabían que tenían una buena posición. Les convenía dividir al dios central en muchos dioses más pequeños que les permitiría al pueblo adorar muchas cosas, pero para ellos necesitarían intermediarios. Era muy conveniente para ellos insertarse en el camino entre las personas y sus dioses. Convertirse en una especie de conexión espiritual. Akenatón llega y se propone simplificar las cosas, ¿por qué no eliminar el culto y esa multitud de dioses? Porque la gente ya no sabía ni siquiera a quién adorar. Propuso concentrarse en un punto focal, Atón, el centro de la creación. Y no es que haya salido a prohibir el culto a los otros dioses. No hizo eso, lo que hizo fue proponer algo distinto, concentrarse en lo importante, lo central. Porque si se comprende el concepto central de Atón, de allí se puede obtener la fuerza para comprender la naturaleza de los otros dioses. Así que propuso volver al principio, lo que también implicaba restarle poder a los intermediarios entre nosotros, la fuente creadora, porque no se necesita intermediarios, aceptémoslo. Eso fue lo que lo metió en problemas, y es por ello que comenzó a recibir críticas a la larga. Fue víctima de un golpe de estado que lo sacó del poder. Él trataba de implantar el monoteísmo para concentrar la espiritualidad de su pueblo donde debía estar, no a donde la había llevado una casta sacerdotal corrupta. Esta no fue la primera mención de Atón en Egipto. Miles de años antes, en la 12ª dinastía, tenemos la primera referencia conocida a Atón, el disco solar como deidad en la historia de Sinue. En ella, el rey fallecido es descrito como el sol naciente que viaja a los cielos y se une con el disco solar. Su cuerpo divino se confunde con el de su creador. Tal vez Akenatón pudo haber transmitido un conocimiento de un linaje mucho más antiguo. Está claro que hubo una conexión entre estas culturas, que se remonta a mucho antes de lo que los historiadores modernos afirman, y la razón de ello no es solo la similitud entre sus panteones, sino el paralelismo entre las estructuras que construyeron, y que en todos los casos se remontan a un tiempo más antiguo cuando quizá los mesoamericanos vinieron desde otra parte del mundo. Lo fascinante de Osiris, Horus y Quetzalcóatl es su conexión con la estrella Sirio. Lo que tenemos en Quetzalcóatl es un dios que tiene un gemelo con cabeza de perro. Se convierte en la estrella Sirio y protege al sol en el inframundo, al igual que Anubis, guardián del inframundo. Si Akenatón conocía esta sabiduría ancestral y quería que su pueblo regresara a la verdadera comprensión de su ser, ¿por qué los antiguos egipcios lo rechazaron? De pronto, en un abrir y cerrar de ojos, los humanos comenzaron a desarrollar la agricultura, la ganadería, la organización en grupos culturales para desarrollar ciudades y áreas comunales. Eso no había sucedido antes. Y sucedió de la noche a la mañana a partir de la barbarie. Obviamente tuvo que haber influencias externas de quienes comprendían las cualidades civilizadoras de la naturaleza, para aportar lo que los humanos habían perdido con ese concepto, y Akenatón nos retrotrae al concepto a quienes estuvieron aquí durante mucho tiempo, se mezclaron con nosotros y luego fueron desapareciendo poco a poco. Sabemos que Akenatón y su familia son de una genética distinta, eso era muy evidente por sus rasgos, no se parecían a la gente que existía en ese entonces.
Otra cosa que debemos recordar, es que cuando los egipcios y particularmente la 18ª dinastía, dejaban objetos como pictogramas, jeroglíficos, etc., nada era por accidente. Si leemos el himno al sol, notamos que hay en él una gran reverencia, no solo al disco solar. Esa es la interpretación más sencilla, sino a la vasta entidad del sol, y no solo el sol central sino al sol detrás del sol. Y esta es la fuente de toda creación y todo el conocimiento a sus ojos. Y cuando hablé en términos tan sencillos de esto, y la forma en que el sol afecta nuestras vidas y del cual dependen nuestras vidas espirituales y físicas, el crecimiento de todas las cosas en este planeta está directamente relacionado con la presencia de nuestro sol en el sistema solar. Nuestro sistema solar no existiría sin el sol. Así que trata de llamar la atención de vuelta al tema central que es el sol, y el sol central como emanación de conocimiento, sabiduría y la vida misma. Eso es lo que trata de hacer Akenatón. Pero tristemente eso no fue popular con los sacerdotes de su era. Había jerarquías preexistentes, juegos de poder. El pueblo egipcio estaba sufriendo por los altos impuestos y contribuciones a los dioses para vivir una vida sencilla, para poner alimento en la mesa. Era un sistema de extorsión basado en el miedo que era controlado por la casta sacerdotal. Y Akenatón trató de derribar todo ese sistema y reducirlo al diálogo directo, a la comunicación directa con Dios, simbolizado a través del sol y el sol central. Este es tu sol, es su Dios. Ustedes son parte de él. Y él es parte de ustedes, crece con ustedes. Era un acto de amor. Trataba de unir a las divinidades femenina y masculina. Trataban de mantener un nivel muy alto de conciencia. Y al llamar la atención del pueblo y despojarlos de su miedo y los dioses pequeños, para enfocarnos en la fuente de la vida, trató de elevar aún más el nivel de conciencia. Pero cuando lo expulsaron y masacraron a toda su familia, las luces comenzaron a apagarse en su sociedad y comenzó el oscurantismo. Cuando analizamos la historia del mundo, puede decirse que lo que sucedió con Akenatón fue el primer intento de una inteligencia de mezclar y combinar genes para lograr híbridos. Cuando la mentalidad de las masas comienza a abrirse y a ser más receptiva a ese conocimiento, se inicia un ciclo cósmico en que hay apertura, para que puedan volver los maestros, y que los actores principales regresen.